La hora de brillar llegó al Museo Naval de la Nación. Acompáñame en este recorrido. Estamos acá en el Museo Naval de la Nación y estamos hablando con Andrés, que nos va a contar un poco sobre el museo. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Este museo fue fundado el 20 de mayo de 1892 por iniciativa del Centro Naval. Este es un edificio construido en 1879 para albergar los primitivos talleres navales de la Marina Argentina. Es decir, que este es el momento donde se produce una bisagra entre la antigüedad y la modernidad y se construye este edificio para reparar la flota moderna que tenía la Argentina en ese entonces. Andrés, contanos un poco la historia de este barco. Bueno, este es un modelo construido acá en el museo por un grupo de modelistas y representa lo que sería la fragata 25 de Mayo, que sería el buque insignia que usó el almirante Guillermo Brown en la guerra contra el Imperio de Brasil. El barco originalmente se hunde en esa guerra, luego del combate en Quilmes, regresa a Buenos Aires y en pésimas condiciones se hunde frente a la ciudad. Acá en el museo se construye un modelo para poder mostrarle a la gente cómo era el barco originalmente. Un detalle que tiene el barco es que la obra viva, que es la parte que va sumergida del barco, está enchapada en las chapas originales de cobre del barco de Guillermo Brown. Y los restos están en la sala náutica. Bueno, Andrés, ¿de qué me contabas que está hecho este barco? Bueno, este es un barco que representa un navío de línea de primera clase. Es un modelo muy preciado para el museo porque representa un barco que fue muy importante en el combate de Trafalgar en 1805, era un barco español de la flota combinada y fue tomado prisionero en ese combate, luego es hundido, y la particularidad de este modelo es que está hecho por los mismos tripulantes del barco que hicieron el modelo en una prisión. Está hecho en hueso, en marfil, tiene pelo humano en la jarcia, tiene pedazos de uniforme y el modelo es traído a Buenos Aires en 1809 por quien fuera jefe de la escuadra española en ese combate, que fue ni más ni menos que Baltasar Hidalgo de Cisneros, el último virrey que tuvo Buenos Aires, ¿no? Este modelo pertenece a la colección del museo desde su primera instancia y bueno, es una de las joyas más preciadas, uno de los modelos más impresionantes que tiene este museo. Andrés, ¿de qué trata la pintura marinista que tenemos acá atrás? Bueno, esto es parte de un conjunto de cuadros pintados por José Murature, quien fuera, además de pintor y marino, un jefe de la Armada Argentina muy importante, muy querido. Y en este caso puntual es el combate de los Pozos, que aconteció el 11 de junio de 1826 en el contexto de la guerra contra el Imperio de Brasil. En esta primera escena lo que vemos en primer plano es la pequeña escuadra de Brown que estaba fondeada frente a Buenos Aires en un lugar conocido como Los Pozos, de ahí el nombre, y es atacado por una escuadra del Brasil que representaba más de 30 embarcaciones. Y este cuadro, magistralmente pintado por Murature, muestra algunos detalles que dan a entender por qué es que Buenos Aires logra derrotar a la flota o hacer que por lo menos Brasil no sea victorioso en este momento, que es el detalle que se ven en las banderas, en las velas y en el humo, que dan a entender que la flota de Brown estaba a barlovento de la del Brasil y no a sotavento, ¿no? Entonces es mejor aprovechado el viento y además Brasil, cuando tenía que disparar los cañones, tenía que disparar en contra del viento. Eso es algo muy desfavorable, podemos decir. Y además se ven en algunos extremos del barco, de la pintura, lugares vacíos que corresponden con el Banco de la Ciudad, ¿sí?, que era innavegable, y el Banco Camarones, el Banco de los Camarones hacia el norte, que hacían impracticable la navegación. Entonces Brasil se mete en una trampa mortal y el ataque es reprimido por la pequeña escuadra de Brown, que hace que Brasil se repliegue y le dé la victoria a Buenos Aires. Eso es el 11 de junio de 1826, el famoso combate de los Pozos. Bien, 11 de junio de 1826. Esto es donde actualmente está el puerto de Buenos Aires. Es donde hoy está Retiro, por ejemplo. Muchas veces muchas personas no conocen dónde fue Los Pozos y es donde hoy está el edificio Libertad, el puerto, los tribunales de Comodoro Pi. Esa zona, hasta ahí llegaba el río, ¿no? Y era un lugar donde había profundidad para poder anclar un barco.
Andrés, contanos un dato curioso sobre el modelo que tenemos acá de la fragata. Bueno, este es el modelo hecho por Federico Escusol Galeana, que fue el modelista oficial de la Marina Argentina y representa ni más ni menos que a la fragata Ara Libertad. Es uno de los barcos más importantes que tiene la Argentina en este momento. Es un barco escuela donde se forman los marinos. Y un dato interesante que mucha gente desconoce es que en el año 1966, en el cuarto viaje de instrucción, el barco estaba flamante, el barco zarpa de Halifax, Canadá, y llega hasta Dublín, Irlanda, y para cruzar el Atlántico Norte, a vela nada más, lo hizo en solo 8 días, 12 horas, 5 minutos. Ningún otro barco volvió a hacer un tiempo menor. Para que tengan idea los televidentes, ese trayecto tarda alrededor de 15, 17 días para cruzar el Atlántico Norte, es la ruta donde está hundido el Titanic. Bueno, eso fue posible porque el barco está súper bien diseñado, ¿sí? Y es una fragata impresionante. Y bueno, eso fue en el año 1966, estamos en 2024. 8 días, 12 horas, 5 minutos de navegación cruzando el Atlántico Norte a vela. Bueno, el barco está en Puerto Belgrano actualmente para hacer las reparaciones para lo que sería el próximo viaje de instrucción, donde los cadetes de la Escuela Naval Militar hacen un trayecto que resulta de egresar como guardia marinas. Es el primer escalafón en la carrera naval. Tenemos el barco de Vito Dumas atrás nuestro. Andrés, contanos un poquito sobre este barco enorme. Bueno, este es ni más ni menos que el Lex II, un barco que tiene una historia increíble porque fue un barco construido en Tigre para Vito Dumas y es el barco que Vito Dumas utiliza para ni más ni menos que circunnavegar el globo terráqueo en solitario en el año 1942 al 43 por la famosa y temida ruta de los 40 Bramadores, que es el paralelo 40 del hemisferio sur. Es una ruta peligrosísima donde lo único que hay es mar y nadie la había hecho en solitario y los que habían intentado navegarla en esa parte del mundo habían perecido. Es una parte que el día de hoy es algo muy complicado. Y bueno, Vito Dumas con este barco que es de madera, que funciona con viento, que no tiene electricidad, ni radio, ni nada, en plena Segunda Guerra Mundial, en 1942, se larga a circunnavegar el globo, cruzando el Cabo de Buena Esperanza, el Cabo Lewin, el Cabo de Hornos. Es el primer ser humano en pasar en solitario por el Cabo de Hornos y vivir para contarlo. Y bueno, este es el barco original, el Lex II de Vito Dumas, el navegante solitario. Atrás nuestro tenemos los restos de la fragata 25 de mayo, ¿no? Sí, es así. Los restos de un barco muy importante que fuera el buque insignia del almirante Guillermo Brown en la guerra del Brasil, la guerra contra el Imperio de Brasil. El barco se llamaba Comercio de Lima, es comprado en Buenos Aires para la guerra en 1826 y luego del combate de Quilmes vuelve totalmente destrozado a Buenos Aires. Se lo intenta reparar, no se lo puede, la verdad que estaba en muy mal estado. Y luego de una seguidilla de sudestadas y bajantes del Río de la Plata, el barco se hunde. En 1826 se hunde. En 1933 lo rescatan y bueno, y ahí se hace una comisión de expertos para poder considerar si realmente era el barco o no. Y bueno, esos restos llegan al Museo Naval, están acá prácticamente desde que fueron descubiertos. Y en la década del 90 se hizo este montaje y se hizo un expertizaje para poder determinar qué tipo de madera y qué antigüedad tiene, ¿no? Es roble en su totalidad, prácticamente, tiene algunos pedazos de pino de origen americano, pero se trataría de un barco construido en Europa. Y bueno, lo que vemos es parte del maderamen de lo que sería la popa del barco, la quilla, el codaste, las tracas, parte del timón. Se recuperaron también anclas, cadenas, cañones, balas. Y bueno, es uno de los objetos más importantes del museo, ya que habla un poco del origen de nuestra institución, que es la figura de Guillermo Brown, ¿no? Ser barco insignia de esa flota es algo muy importante para nosotros. Hasta acá llegó nuestro recorrido. Nos vemos la próxima.